Los restos del expresidente Luis Echeverría salieron del Panteón Español en una urna de caoba oscuro alrededor de las 8:40 en un vehículo de la agencia funeraria. 3 horas tardaron en incinerarlo. Sin que alguien lo tuviera que expresar con palabras, las chimeneas fue la confirmación de que el cuerpo de Echeverría, quien murió el viernes por la noche a los 100 años de edad. Su hijo Pablo Echeverría Zuno y uno de sus nietos fueron quienes ingresaron al panteón en una camioneta BMW con placas de Morelos y aguardaron en la sala de espera del crematorio. En el exterior, sobre el estacionamiento, apenas un puñado de personas esperaban a que la cremación terminara. No pudieron entrar con la familia, pues se dijo que el evento fue solo para los más cercanos. La dinastía Echeverría no se escuchó. A ver. Estuvo muy triste el funeral de Echeverría. Augusto Gómez Villanueva, de 92 años, decano de la Cámara de Diputados. Joaquín Martínez Chavarría, de 88, quien fungió como director del Instituto Nacional de Vivienda. Y Julio... y que creo que lo creó él, ¿no? Además. Sí. Bueno, ya existía algo parecido, pero sí. Julio Fessler, quien con Echeverría fue director del Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Así es, ese sí lo fundó él. Lo voy a recordar como un gran jefe, un extraordinario compañero de trabajo. Nos enseñó a escuchar. Eso era en las horas de paciencia cuando entrábamos a Los Pinos, porque a todo el mundo se le escuchaba y a nosotros nos convocaba para asuntos específicos en ese entonces. Le tocó vivir una etapa compleja en la que sin duda alguna quedaron resabios del 68, que fue un suceso dramático y lamentable, en donde la juventud buscaba caminos para poder avanzar en el desarrollo. Era un delirio. Era todo era el fervor del trabajo incesante a todas horas del día, de la noche. Federico Bracamontes Luis Enrique Bracamontes tuvo que hacer su recámara ahí en su despacho en el Centro Scott, que él era secretario de Obras Públicas, pero no se podía ir a su casa. Entonces nosotros que trabajamos ahí, le hicimos su recámara en el despacho para que durmiera ahí con su esposa y todo. Tenía sus trajes, su cocina y todo. Y no podía salir porque a las 4 de la mañana llamaba el presidente a pedir algo. Era la locura, así. Parece que no dormía. Un fervor así, pues no llevaba necesariamente a las mejores decisiones, eso sí. Oye, se lo tengo que reconocer, ¿sí? Hay varios detalles como ese en el que lo comparan con el actual. Sus días de 36 horas, como dice que está trabajando al doble y que por eso su sexenio va a ser de 12 años. Así parecía Echeverría según los relatos. No, pero en el caso de Echeverría sí se veía. O sea, Echeverría nunca iba a macanear. O sea, no se levantaba. Hablaba mucho en los informes de gobierno y todo, pero sí se le veía una actividad incansable. Aquí al presidente realmente lo vemos en gira los fines de semana, pero no se ve como esa época. Igual sí, pero yo creo que no, donde se le compara a López Obrador es, por ejemplo, en ese nacionalismo o el neonacionalismo que ha surgido, la idea de
separarnos del mundo exterior porque nosotros tenemos la capacidad para hacerle frente al país, un Estado otra vez fuerte. Fíjate que con Echeverría, él, digamos que para compensar todo lo que caía o pesaba sobre él de culpa del 68 y lo del 71, creció el aparato burocrático. De 600,000 empleados llegó a tener 2 millones. O sea, fue una cosa verdaderamente escandalosa. Juarista hasta las cachas también, o sea, muy, muy juarista, y se vuelve en este nacionalismo, sobre todo a raíz de la muerte de Cárdenas en el 70. Entonces él se asume casi como el nuevo Cárdenas que iba a recuperar la soberanía para los mexicanos. Sí, así nos fueron a decir ahí donde yo trabajaba, es el nuevo Cárdenas. Y bueno, pues ojalá y así fuera. Pero ciertamente su huella más profunda está en las instituciones que fundó. La UAM, la Metropolitana, el Colegio de Bachilleres, las ENEP, las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de la UNAM, duplicaron la capacidad de la universidad. Bueno, creó el CONACYT, puso allá Edmundo Flores, que era un científico, humanista además. El Infonavit empezó haciendo ciudad, no hacía casas, hacía ciudad, hacía las obras, la urbanización, las entradas, las obras de públicas, los comercios, todo lo hacía, jardines, todo era. Las ciudades donde trabajó ese Infonavit son distintas. Llega uno por una carreterita y de pronto hay grandes avenidas de doble carril y residencias por todos lados. Claro, eso no era viable. Ya después se halló la forma de hacerlo viable. Pero se siguió. Cancún existe por él. Sí. Sería una costa encuerada si no habría nada. Él desarrolló todo. Es que era una máquina. Por ejemplo, la Angostura, que es la presa más grande, más hidroeléctrica, más importante de ese sistema, él se le echó. O sea, él hizo tras el IMECAFé, que se convirtió en la segunda fuente de ingresos del país. Era una máquina de generar instituciones, una tras otra, y ahí están. Solamente desaparecieron Uramex, que era la del uranio, y la de seguridad nuclear. Una de esas desaparecieron. Pero todos los demás ahí están porque sirven, no son invenciones o jaladas de alguien, porque se rodeaba de gente muy importante, muy conocedora. Eran de veras sesiones de trabajo eternas, pero con la gente que sabía. Y él no tenía puntadas, 0 puntadas. Todo se lo hacían calculado y con perspectivas. Entonces, por eso esas cosas están ahí. Nosotros trabajamos, vivimos, estudiamos, vacacionamos en el México que creó Luis Echeverría. En educación terminó con la normal de 3 años, no, ya era de 4 cuando entra él, pero la convierte en licenciatura para fortalecer la educación de los maestros. Y entonces, ¿por qué nos dio en la torre, Mario? ¿Y por qué? Canal 13 le da los mejores estudios que pueda tener un canal. El cine. El cine. El cine, desde luego. Reaccionó con su hermano. El CIDE de Economía, el Banco Cinematográfico, creo 3 empresas cinematográficas. Cine muy malo, eso sí, no pudieron hacer buen cine, estaban incapacitados. No creo, Mario. Pero dejó cosas, dejó algo. No eran entelequias lo que él creaba. Ahí están las cosas que hizo. Y ni una placa, eso sí. Él no quiso ponerle su nombre en ninguna placa de inauguración. Hay colonias y homenajes que le han hecho, pero no hay nada. Nadie puede ir a quitar una placa con su nombre a romperla en pedazos.
Oye, pues si me lo estás poniendo tan bueno, entonces, ¿por qué todos lo demonizan? ¿Por qué todos lo Ya recuerdan? entonces lo demonizaban, la burguesía lo detestaba. Yo tenía tías que deseaban su muerte, así. La clase empresarial, hombre, por favor, era el diablo. Hubo momentos hasta de enfrentamiento muy duros entre ellos. En alguna ocasión Fidel Velázquez se lo cuchilearon y fue a verlo y le dijo: señor presidente, ¿quiere usted imponer el socialismo? Lo imponemos, dice. Mañana nos apoderamos de todas las empresas y ponemos guardias y demás. No se trata de eso, le dice. Pero era un horror que le tenían. Y ese horror es el que ha llegado a nosotros. El que ha llegado a nosotros en donde pues, es considerado como el demonio en el poder. Claro que son cosas absurdas, tontas, barbaridades. La peor para mí es no haber seguido el metro en la Ciudad de México. Esa es para mí la peor. Pero dicen, es que inició la guerra sucia contra las guerrillas. No, él no fue. Él resistió a pie firme las acciones de la guerrilla urbana y de la guerrilla rural. Sufrieron el secuestro de su suegro, todo eso. Ya cuando empieza la guerra contra la guerrilla es ya con el siguiente gobierno, ¿no? No, es un personaje mucho más complejo de lo que dice la gente, pues que ni siquiera vivió, ni idea tiene de lo que fue Echeverría y lo que fue su época. La urna caoba con las cenizas será depositada en la casa de la familia Echeverría en San Jerónimo y ningún representante del actual gobierno estuvo en la funeraria. Fue velado en Coajimalpa y no se presentó ningún funcionario de este gobierno a presentar sus condolencias. Aunque el presidente en Twitter sí dio el pésame a la familia y a los amigos. Twitter se ha vuelto un pretexto para que el funcionario no vaya. Sí, pero por ejemplo, que lo haya hecho personalmente el presidente desde su cuenta personal y no como gobierno de la República, habla mucho de esa distancia que guardaron, ¿no? Porque seguro el presidente tiene su cuenta y él manda ahí los mensajes. Bueno, al final puede ser de la chichincle, pero es la firma de él, digamos.